Repito, Ramón, otra vez. Primera carta de Juan. El domingo pasado empezamos a hablar del amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar hoy, primera carta de Juan. Yo digo que Juan es el apóstol más rápido. El más rápido, porque tiene tercera. Sí, entonces tenemos que ver lo que nos dice el Señor a través de Juan. Si recordáis, ¿quién era Juan? Juan era un pescador irascible, amargado, refunfuñón, protestón, y fue el discípulo del amor. Porque el Señor le hizo un cambio total, absoluto, y ese es nuestro Señor que actúa en nuestras vidas cuando venimos a Él humillados. Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar con libertad plena. Aquí estamos, Señor, y queremos pedirte que recibas con olor grato nuestra adoración y nuestra alabanza que te dimos. Y ahora te pido que tú me uses con tu poder, con el poder de Santo Espíritu, que me dé palabra tuya para expresar lo que tú quieres que compartamos. Ayúdame, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos. Danos un corazón, un oído atento y un corazón receptivo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Primera de Juan 4, del 7 al 12. Primera de Juan 4, del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste en el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo dejamos ahí. Y el gran círculo del amor es ese que el Señor nos ha dado. Primero, nos amó de tal manera. Seguimos buscándole un tamaño a esa expresión de tal manera y no la encontramos porque es una expresión del Señor. Muy, muy grande es ese amor para con nosotros. Juan, el discípulo del amor, ese amor ágape. Sabemos que hay tres tipos de amor: amor ágape, amor fileo y amor eros. El amor ágape es el amor de Dios. El amor fileo es el entre nosotros. Yo digo a veces, amor fileo, que contigo me peleo. Pero no debe ser así. Debemos amarnos de verdad. Porque Dios nos ha dado amor. Amor puro, verdadero, incondicional, sin límite, sin escatimar nada para con nosotros, que dio a su propio Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y damos gracias al Señor porque a nosotros ha venido el Señor a rescatarnos, a buscarnos de lo que se había perdido en el Edén. Y es triste cuando hay gente que rechaza ese amor tan grande. Juan se vio a sí mismo como el receptor del amor de Dios. Una vasija grande que abrió Juan cuando empezó a caminar con Jesús, con el Salvador. Llamó a los creyentes a que se amaran unos a otros. Y a mí me gustan tanto estas cartas de Juan porque él habla como si fuésemos hijos, hijitos. Siempre está expresando eso, hijitos, ¿verdad? Entonces, hay que nosotros vemos ese amor que recibió,
que vivió con el Señor Jesucristo. Se negó a amar al mundo, a las cosas que están en el mundo. Definitivamente. Si nosotros amamos las cosas del mundo, pues estamos muy mal, porque el mundo nos lleva al despeñadero, nos lleva a la perdición, nos lleva a las cosas erradas, y no sabemos por qué es lo que va a pasar con nosotros si no obedecemos al Señor. Juan revela el alcance y las razones para el amor en la vida. El amor en la vida. Dios nos amó primero. Debemos, por tanto, amarnos unos a otros. Y yo dije hace, 3, 4 domingos atrás, que nuestra iglesia, aquí en Valladolid, en Medina del Campo, el Señor ha permitido que se caracterizara por ese amor que nos tenemos los unos a los otros. De verdad que vemos a los demás. Hoy una hermana que su hijo se iba a trabajar a Huelva y se queda sola la hermana, pues mucho llanto, mucho dolor y mucha tristeza. Ayer cuando teníamos la clase, yo le decía que confiara en el Señor. Sí, yo sé, yo confío en el Señor y sé que está conmigo, pero como somos relacionales, nos vemos en la necesidad de verle la cara a alguien en casa. Entonces, mi hermana, hay que orar por ella cada día más. Juan revela el alcance y las razones para que este amor fluya en nosotros, viva en nosotros. Que yo no vea las diferencias de mi hermano, que yo no vea características, nada del otro, porque siempre andamos, oye, ¿y qué tal? Y mira para allá, que se te cayó el pelo, mi hermano. No, ¿verdad? Y entonces siempre andamos con algo. No, ese amor que el Señor ha depositado en nosotros, que nos ha dado, es un amor verdadero, puro, lindo, hermoso, precioso, grande. Y debemos aprovechar ese amor. ¿Es cierto que Dios nos ama tal como somos? Pregunto. No. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Vuelvo a repetir. ¿Es cierto que Dios nos ama tal como somos? No, nos ama a pesar de lo que somos. ¿Verdad? Que hay una diferencia. Hay algo que nosotros debemos analizar. Nos amó de una forma extraordinaria. Debemos nosotros pensar, Dios nos amó primero, debemos por lo tanto amarnos unos a otros. Amarnos con amor del cielo, del Señor que se dio a sí mismo. El círculo del amor de Dios a nosotros y a otros. Siempre el otro, hermano. Yo no puedo pensar en mí. Tengo que pensar en el otro. Siempre. Como el apóstol Pablo, cuando hemos hablado de esto, dice, pensar en el otro. ¿Por qué? Porque tú sabes tu relación con el Señor, sabes tus circunstancias, pero no conoces las circunstancias del otro, y puede que necesites de tu abrazo, de tu compañía. Calladito soy más bonito. Sí, pero estamos juntos y podemos ayudar mucho cuando estamos al lado de alguien para fortalecerle, para ayudarle sin decir muchas palabras. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. A veces hablamos mucho y el otro lo que menos quiere es oír cosas. Quiere espera, es compañía, recibir ese amor en silencio, porque a veces lo necesitamos. Donde empieza el amor, Dios es amor. Qué triste esas Biblias que han sacado por allí que dicen que el amor es Dios. Y eso no es verdad. Dios es amor. El amor no es Dios. Eso lo justifican los que quieren tergiversar, cambiar y molestar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios es amor, no contiene amor. Dios es puro amor. Claro, si obedecemos, aún más. No decimos
Dios es misericordia. Decimos, Dios tiene misericordia, gracia y justicia para con nosotros. Vemos las diferencias, que la gente siempre quiere cambiar las cosas. Entonces, nosotros debemos estudiar, analizar, meditar en la palabra de Dios. Y si lo hacemos, nadie va a venir a decirnos cosas extrañas. Nadie. Por muy inteligente que sea, yo insisto, en el mundo hay millones y millones de personas inteligentes, pero poco sabios. Sabios, sabemos que dice Santiago 1:5, dice que si somos faltos de inteligencia, pídala a Dios y nos dará hasta que sobreabunde. Ahora que digo yo eso, me acordé cuando yo presenté mi examen de pastorado y me preguntan, me dicen, ¿dónde está la cita? Si pedimos sabiduría a Dios nos la dará. Y yo dije, en Primera de Santiago. Estaba tan asustado que le dije, Primera de Santiago. Es para que vea que al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Nosotros no hemos buscado a Dios. Él nos buscó a todos y a cada uno de nosotros. Nos buscó. Y si nos encontró, tenemos un feedback, un encuentro perfecto, lleno de amor, de justicia, de paz, pero lo más grande es de salvación. La salvación cuando tenemos ese encuentro con nuestro Señor. Él nos ha buscado. Dios es el primer buscador. Porque ¿qué dice la palabra? No quiere que ningún hombre, ninguna persona se pierda. Pero como tanta gente rechaza al Señor, pues muchos serán los salvos, no todos. Ahí está cuando nosotros debemos buscar siempre. Como el primer buscador, debemos nosotros ir a Él, a venir a ese encuentro maravilloso. Aquí estoy yo, humillado delante de ti, humillado de verdad, no de expresión de mi palabra, sino de todo corazón. Finalmente, buscar a Dios no es sino responder a su amor. Buscar a Dios es responder a su amor. Él nos ama, está buscándonos y cuando hay ese encuentro, pues hay fiesta en el cielo. Cuando un salvador se salva, un pecador se arrepiente, hay fiesta. Los ángeles hacen una fiesta. Cuando estos pajaritos se casaron, no, la fiesta la tuvieron en su casa nada más. Sí, allí nada más. No hubo fiesta en el cielo. Dios se agradó de su boda porque fue bajo su dirección. Pero cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta de verdad en los cielos. Y eso es algo que debemos entender nosotros. Cuando alguien que le hablamos de Cristo, entrega su corazón a Cristo, vive para Cristo y acepta las cosas, la palabra de Dios, hay fiesta de verdad. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces el amor de Dios? Pues estamos en el camino correcto. Ahí está. Conociendo a Dios, estamos en ese camino que nos llevará un día a encontrarnos, como dijo el canto. Cara a cara le veremos, tal cual como Él es. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso será ese día! ¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador a buscarnos, a llevarnos para estar con Él por toda la eternidad? No habrá llanto, no habrá queja, no habrá dolor, malestar, no habrá nada de lo que padecemos aquí, porque estaremos con el Señor por toda la eternidad. Amados, desde la fundación del mundo, escogidos en Él. Tengo aquí una cita de Efesios, no la busqué, que yo la leo. Dice Efesios 1:4. Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fijaos que antes de que nosotros tuviésemos en la memoria de nuestros padres, ni siquiera se habían casado, y ya Dios nos tenía
preparados para esta fiesta de amor, de encuentro con Él, de salvación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Eso es ser santo. Siempre que yo hablo de esto, recuerdo una vez que invité a un amigo a la iglesia y me dice, se habló, dice, nosotros somos santos. Y cuando terminó el culto me dice, ¿por qué decís vosotros que sois santos? Si soy igual que yo. Y le dije, para ahí, para el carro. No es verdad. Si tú crees en Cristo, le aceptas como Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Mientras tanto, sigues siendo criatura de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, somos santos, ¿verdad? Porque Él es santo. Somos apartados para Dios, puros, limpios, perfectos. Ya no hay en nosotros. Bienvenido, John. Gracias, pastor. Creo que se te perdió el autobús. Sí, porque como hemos andado lejos, antes hemos conseguido donde está el autobús. Bueno, Muchas gracias. eso es lo que el Señor ha dado para nosotros. Somos santos porque le pertenecemos a Él. ¿Pero cómo? ¿En qué condición le pertenecemos? Limpios, puros, perfectos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Y le pertenecemos a Él. Entonces, no es una cosa que nos hayamos inventado, que somos santos porque tenemos una posición así que no sé, tú sabes, esa posición que tienen las imágenes. No, esa no es la posición que nosotros tenemos. Tenemos la posición de la perfección en Cristo Jesús. Solamente a través de Él. Redención planeada. Fijaos, que nos dice aquí, el versículo 10. En esto estamos en Juan, 1 Juan 4, 7 al 12. El 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Propiciación. Algo planeado por Dios para salvar a esa generación perdida. Y nosotros hemos sido salvados, redimidos, rescatados de esa mala manera de vivir. Como decía mi hermano esta mañana en la iglesia de Medina, que fuimos rescatados de las formas que vivíamos, de nuestra mala manera. Redención planeada según la primera carta de Pedro, del 1, del 18 al 20, y el Cordero inmolado en Apocalipsis 13, 8. Ese Cristo que dejó su trono, su corona, se hizo siervo para después de morir en la cruz, derramar su sangre, limpiarnos de todo pecado y toda maldad, resucitar triunfante, venció la muerte, venció al enemigo, que es Satanás, que está como león rugiente buscando a quien zarpar, darle su zarpazo y devorarlo. Pero nosotros hemos sido salvados por Jesucristo. ¿Qué invierte el amor? El 10, volvemos a leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la inversión, lo que ha invertido Dios en nosotros, a Cristo, un amor perfecto. En propiciación de nuestros pecados, Cristo es el propiciador de esa salvación, de esa redención, de ese cuidado y de la seguridad de la vida eterna. Propiciación se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. La propiciación exigía paga completa de nuestros pecados. Paga completa. No había forma. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay medias tintas, hermano. Lo tomas o lo dejas. Así de sencillo. Dios no obliga a nada, a nadie. Como dijo mi hermano ahora sobre las religiones.
que obligan. Tú tienes que ser así porque nosotros determinamos que es así. Pero Dios nos da libertad. Le aceptamos por su amor, su misericordia y por lo que hizo en la cruz. Pero como le dijo al hombre, al joven rico, que le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le dijo, bueno, tienes que cumplir los mandamientos. Y le dijo los mandamientos personales que se aplican directamente a cada uno de nosotros. Y él dijo, pues todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y él le dijo, bien has hecho. Ahora ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Se lo dijo una sola vez. No se lo dijo 2 veces. Porque no insiste, Dios te llama y te pide que vengas a Él. Si vienes, mira, qué abrazo más grande nos da el Señor. Una bienvenida. Nos da salvación y seguridad de la vida eterna. Jesús pagó ese precio por nosotros. Y sabemos lo que dice Isaías 53, 5 al 6. Y este capítulo, ¿sabéis que ese no le gusta leerlo a los judíos? Porque habla del Mesías, porque habla del Salvador. Y ellos se leen todo el libro de Isaías completo, menos el capítulo 53, porque no les conviene. Así como la otra iglesia, pues, no lee el capítulo 2 de Juan. ¿Por qué? Porque ahí habla de los hermanos de Jesús, porque ahí habla el milagro que hizo Jesús y que María le dice, hagan lo que Él dice. ¿Verdad? Como no exaltan a la madre de Jesús, ¿verdad? Entonces no les gusta leerlo. Pero nosotros sabemos qué pasa en cada uno de los capítulos y versículos de la palabra de Dios. Es pura verdad del Señor. La propiciación fue Dios resolviendo nuestro problema. Un problema gordo, grande, inmenso, lleno de pecado. Pecado, mira, puede abarcar de la A hasta la Z. No hay una sola cosa que nosotros hacíamos antes que no fuese pecado. La gente dice, bueno, yo soy más bueno que una pera en dulce. Soy más bueno que una pera en dulce. Pues no hay nadie bueno, dice la palabra. No hay uno solo bueno. Pero el Señor nos ha rescatado y nos ha dado ese amor. Un hombre que se llama Henry Ironside dice respecto a la propiciación: en aquellas horas de tiniebla, Dios estaba tratando con su Hijo en esa terrible cuestión. Y allí llevó en lo más íntimo de su alma el juicio que tú y yo hubiéramos llevado por toda la eternidad si se nos hubiera dejado sin Salvador. De este modo llegó a ser la propiciación para nosotros, la salvación a través de Cristo. ¿Hacia dónde envía el amor? El amor, en el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Ya es imperativo, diría yo, que debemos amarnos. No es cuestión de que, bueno, si es que empiezo yo a dudar, no, porque que no hay pero. Tenemos que amarnos tal como somos. Si no nos amamos, pues entonces no estamos incluidos en esta parte de la palabra de Dios. El recibir amor trae responsabilidad. Responsabilidad. Que debemos amarnos unos a otros, no como los que se aman porque son amados. Si me amáis, si la mía me ama, yo la amo. Pero si no me ama, pues se queda ella tranquilo, ahí en su sitio. Pero dice, amaos los unos a los otros. Es recíproco. Como dicen los gringos, feedback. Hay gente que canta canciones de amor, dice, cantando quiero decirte cuánto te amo. Gritando quiero decirte cuánto te odio.
Por eso, cuidado cuando hablamos con los demás. ¿Cuál es el tono de nuestra voz? ¿Cuál es el tono de nuestra voz? Porque podemos decir cosas bonitas, pero con un tono muy desagradable que, bueno, mi hija es especialista en dar esas dos cosas. Ella dice, cuando te dicen guapa, cuidado como te lo dicen, la expresión. Entonces, si te lo dicen guapa con buenas palabras, pues es bonito, pero cuando dice guapa, ya va a cobrar. Pero Dios nos ama sin condiciones, solamente que Él quiere, como Él nos amó primero, debemos amarle a Él. Como Él nos amó a nosotros, nos dio a su Hijo Jesucristo. Como Él nos amó a nosotros, debemos amarnos los unos a los otros. Por tanto, debemos amarnos unos a otros. Se nos envía con amor a todos los creyentes. Tenemos que orar por las misiones. Son 4 países que van a estar desde septiembre hasta noviembre en misiones. Albania va a tener 3 viajes misioneros. Albania, siendo un país musulmán, el Señor ha venido entrando de una forma extraordinaria en ese país, porque ama también a los albaneses. Los ama, no importa que sean religiosos, Él quitará la religión no salva, ninguna salva en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces debemos orar por nuestros hermanos, debemos orar por los que sufren persecución, maltrato, humillación, desprecio, violación, secuestro, cárcel. Es que yo pienso nada más en mis hermanos de Eritrea, por ejemplo, que están presos y están en un contenedor como esto. Sabe que eso es metal. De día el sol los derrite por dentro y de noche el frío terrible, porque eso es desierto, parte del desierto. Entonces, el ser humano no quiere saber nada de Cristo. Muchas personas, estos gobernantes que desprecian el Evangelio, que desprecian a Jesucristo, y aquel que practica el Evangelio de Jesucristo, o vive en el Evangelio, porque no es practicar, sino vivirlo, pues son condenados. Por eso debemos orar también por ellos, por nuestros hermanos que son perseguidos, porque le amamos. ¿Qué nos dicen ellos a nosotros? No oréis por nosotros, orad con nosotros. Orad con nosotros, para poder soportar, aguantar esas vivencias que tienen. Afganistán ya no se puede ni siquiera saludar con expresiones de evangelio. Dios te bendiga, eso no puedes decirlo tú en la calle porque eres encarcelado inmediatamente. Y si hablamos de Corea del Norte, que es el número 1 en persecución, ¿qué pasa? Esos hermanos tienen que vivir subterráneamente alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero en la iglesia está creciendo más que en España. En Corea del Norte, en esas condiciones, que no se puede hablar nada, menos llevar una Biblia, menos llevar nada que te identifique como creyente. Y está creciendo, lento pero seguro. Así que nosotros debemos amarnos y amar a nuestros hermanos que sufren. Este amor va más allá de las palabras. Debemos mostrar con hechos ese amor. Las palabras, sí, son bonitas, suenan bien al oído, pero no hacen bien. En el sentido, cuando yo amo, yo debo mostrar ese amor. Debemos amar de hecho y en verdad. En hecho y en verdad. Sigo insistiendo por nuestra iglesia. Yo, de verdad que, en los días que tengo de vida, son unos cuantos ya, y eso a sumar por 365, pues son unos cuantos, ¿no? Veo que el Señor nos ha permitido estar en armonía, en amor constantemente. Ese amor produce compasión por los necesitados, aquellos que no son creyentes también. Yo tengo muchos amigos que no son creyentes. Saben que soy cristiano evangélico, cristiano de Cristo.
Yo insisto en eso. Y cuando les hablo, me dice, muy bien, Rubén, qué bien llevas la vida. Pues yo le digo, sí, porque estoy en la senda que me conduce al cielo, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. El amor de Dios nos envía a los pecadores con el Evangelio. Si amas a Dios, debemos amarnos los unos a los otros. No entre nosotros solo, sino entre las personas que no son creyentes. Pregunto, hermano, ¿le ha agradecido a Dios hoy porque Él te ama? ¿Cuánto le has dado gracias a Dios por su amor? Cuando Él nos despierta, debemos, gracias, Padre, te amo, te alabo, te adoro, te doy gracias y presento este día delante de ti. Otra pregunta, ¿has recibido a Cristo el obsequio del amor de Dios? ¿Has recibido a Cristo y ese obsequio del amor de Dios? Es una pregunta que debemos internalizarla, escucharla, meditarla y pasarla a nuestro corazón. Eso es sumamente importante. ¿Estás tú llevando a otros el amor de Dios? ¿Estamos llevando a otros el amor de Dios? Debemos hacerlo. Debemos hacerlo, compartir, porque seríamos egoístas si no le digo a una persona, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Tenemos tantos testimonios de que alguien le habló a alguien de esa forma. No puedo olvidar a nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor. Julita, no sé cuántos años fue cristiana, muchos años, pero su marido no. Pero su marido se sentaba todos los días, a la 1 en punto, en la misma esquina del bar. Ese era un sitio de él, a tomarse su aperitivo. Un día, hace muchos años, llegó un hombre y le dijo, Cristo te ama, Él murió por ti y quiere que tú seas salvo. Odón no vio más nunca a ese hombre, pero eso todos los días le martillaba, le daba, le recordaba. Cada vez que el hermano venía y se sentaba ahí, él decía en su testimonio que eso le golpeaba, que Cristo le amaba, que Cristo murió por él. Y a un día reaccionó a ese mensaje, muchos años, y Cristo entró en su vida y fue su Señor y su Salvador hasta que el Señor se lo llevó. Por eso, mi hermana, tenemos que seguir orando, seguir pidiendo, no desmayar por los cónyuges que no son creyentes. Tenemos una lista de 10, ya bajamos, eran 11, y ya bajamos uno porque uno creyó. Así que vamos a estar siempre pensando en que ese es nuestro Señor. No podemos nosotros desperdiciar el amor verdadero, puro de Dios para con nosotros y nosotros con los otros, con vosotros, con todos, tanto en la iglesia como en la familia y fuera de la familia, porque sabemos que nuestra familia nos chincha, nos fastidia, no nos deja, no permite que nosotros, pero ¿cómo que tú? Nada, ya vienes tú con tus cosas. Seguimos orando porque le amamos. Dios le amó y nosotros le amamos también. Así que pensemos en ello y llevemos el amor que el Señor nos ha dado para compartir con otros. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos guíe y que el amor crezca cada día más. Para que seamos como el Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pues debemos amarnos cada día más. Os amo en el Señor.